Hola a todos, yo os voy a contar el cuento de Caperucita en Valencia, que es el cuento de Caperucita Roja, pero aquí en Valencia. A ver si nos gusta. Había una vez una niña que vivía en la ciudad de Valencia, como nosotros, a la que todo el mundo le llamaba Capucheta Roja porque solía llevar una chaqueta con una capucha de color rojo. ¿La veis? Aquí está paseándose al lado del Miguelete. Y esta es su mamá, que le dijo: Caperucita, la abuelita está un poquito pachucha, no se encuentra muy bien, ¿podías ir a llevarle un poco de comidita? Pero no te entretengas por el camino. Caperucita dijo: vale, de acuerdo. Cuando ya iba por la calle, no le hizo mucho caso a su mamá y se fue a pasear. Y por el paseo se encontró con un lobo hambriento que enseguida olió la comida que llevaba Capucheta en la bolsa. Sacaba la lengua y todo de lo bueno que estaba. Y el lobo le dijo: hola niña, ¿dónde vas con esa comida tan rica? Pues voy a casa de mi abuelita. Y el lobo tuvo aquí una idea. A ver si me puedo comer yo esta comida tan buena. Pensó un plan para hacerse pasar por su abuelita y así poderse comer la comida, que tenía mucha hambre. Entonces engañó a Capucheta indicándole una línea de autobús con el recorrido más largo hasta casa de su abuelita y así poderla engañar. Le dijo otra línea de autobús para que tuviera más recorrido y así él poderse ir corriendo a casa de su abuelita y llegar más pronto para engañarla. Cuando llegó a casa de su abuelita, llamó a la puerta. Y la abuelita dijo: ¿quién es? Y el lobo se disfrazó de cartero. Soy el cartero. Pero no era el cartero, era el lobo disfrazado. Y cuando ya estaba dentro, engañó a la abuelita y le dijo: mira, una vaca volando. Uy, una vaca volando. Y en ese momento aprovechó y cerró la puerta de la galería de la cocina. Y ahí se quedó la abuelita encerrada. Mientras tanto, el lobo aprovechó para disfrazarse de abuelita con lo que tenía por allí. ¿Qué sabéis que se puso? Pues mirad. Se puso en la cabeza un mocho, como si fuera el pelo, y un delantal que había por ahí de la abuelita y unas gafitas. Y Caperucita, cuando llegó, dijo: uy, abuelita, te veo un poco rara. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando empiezo a preguntarle: abuelita, abuelita, ¿cuántos pelos tienes por todo el cuerpo? ¿Podrías ir a la esteticien a depilarte? Pero el lobo disfrazado de abuelita le dijo: no necesito ir a la esteticien. Así no me tengo que poner crema para el sol. No me da el sol, no te preocupes. Bueno, abuelita, abuelita, ¿qué pelo tan estropeado tienes? ¿Podrías ir a la peluquería y que te lo arreglasen? Y el lobo disfrazado dijo: pero es que este es mi nuevo peinado. Voy a la última moda. Abuelita, abuelita, ¿qué uñas tan largas tienes? ¿Podías cortártelas un poco? Y el lobo disfrazado de abuelita dijo: me las estaba dejando largas para rascarme mejor. Pero mientras tanto la abuelita, que era muy lista, que estaba en la galería, cogió el móvil que tenía en el bolsillo y llamó a la policía, que estaba por ahí paseándose por Valencia. Y la policía dijo: ahora enseguida voy corriendo a ver qué ha pasado ahí. Y cuando llegó, llamó a la puerta y Caperucita abrió la puerta y dijo: uy, pues sí que se parece un poco a mi abuelita, la veía un poco rara. Y entonces el policía le dijo: no es tu abuelita, es un lobo disfrazado. Y el lobo dijo: uy, lo siento, es que lo he hecho porque tenía un montón de hambre. Ay, la abuelita, como era tan buena, dijo: bueno, pues para que no vuelvas a pasar hambre te voy a traer horchata con fartons
Y así aprenderás a que esto no se hace más. Es mejor que me pidas de merendar, pero no me engañes. Y el policía le dijo, como has engañado a una vecina de la ciudad, lo que vas a hacer es servicios en beneficio de la comunidad. Y vas a barrer con una escoba toda Valencia. Así que le dio una escoba y se puso a barrer toda Valencia, que quedó súper limpia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y espero que os haya gustado. Adiós.